Hubo dos momentos esta mañana que llenaron mi corazón. El primero es el momento cuando los miembros de la iglesia se pusieron de pie y le dieron la bienvenida a los que se quedaron sentados. Eso me gustó. Me gustó. Y me da la impresión, hermanos, que algunos se pasaban de banco y eso también me gustó. Es tan linda la confraternización, es tan lindo el abrazarse, el de darle la bienvenida a otro. Me da la impresión que debiéramos hacerlo todos los sábados, me parece, porque esto nos va a unir más entre nosotros, me da la impresión. Lo segundo es el reconocimiento de los hombres que Dios ha puesto en nuestra iglesia, con sus virtudes, con sus defectos, pero hombres de Dios. Hombres que dejan de lado muchas veces sus responsabilidades personales, su hogar, para dedicarlo al Señor. Y no está mal reconocer esto y de todos aquellos que de alguna forma u otra están haciendo lo mismo, liderados por ellos. Me da la impresión que nunca está mal un reconocimiento. Y me pone feliz que esto sea. Traten de no acostumbrarse, porque dentro de 2 meses tampoco le vamos a entregar otro regalo. Ya con 2 por año ya alcanza y sobra. Alguno por allí supo decir: pastor, ¿hasta cuándo vamos a cantar los mismos himnos cada vez que usted venga? Porque este es el 4.º sábado que cuando usted viene anunciamos los mismos himnos y cantamos los himnos referente a la unidad. Hermanos, quiero decirles que hoy es el último tema de la unidad. Les dije en algún momento que íbamos a hablar sobre aspectos teológicos, principios teológicos. Ya hicimos el principio del libre albedrío, yo ya hablé de esto. Estábamos presentando la serie del tema de la unidad, hoy es el último, y nos tocará otro que será más adelante, que es el tema de la igualdad, ¿ya? Que es otro tema que por lo general no se habla, pero que delante del Señor somos todos iguales. Pero ese es un tema que charlaremos o presentaremos más adelante. Y cuando hablamos de la unidad, recuerdo que presentamos el tema sobre los distintos aspectos de la unidad. Hablamos de la unidad teológica, de la unidad sociológica, de la unidad fraternal. Después hablamos sobre la unidad en la cruz de Cristo, que ante la cruz de Cristo nos une nuestra propia miseria espiritual. Y ante la cruz no tenemos caretas, dijimos. No hay nada que podamos poner delante que pueda ocultar nuestro interior. Cristo sabe perfectamente cómo somos. Después hablamos de la unidad en la palabra de Dios. Y hoy vamos a tocar un tema que no es muy lindo de tocar, no es muy sencillo de tocar. En realidad, el tema de la unidad es un tema que me gustaría que se preservara hasta la segunda venida de Cristo. Y aunque este es un deseo personal, y si yo les preguntara a ustedes, estoy seguro que cada uno de ustedes les gustaría que el tema de la unidad en la iglesia sea un tema recurrente y no solamente predicado, sino que sea realidad en nuestra iglesia. En realidad, entiendo que por algunos momentos en la historia de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia adventista, no será así.
Porque el tema de esta mañana es unidos en la crisis. Unidos en la crisis. Cuando yo era niño, yo soy adventista de cuna, nací en la iglesia y no recuerdo que el patio de mi casa no fuese otro que el patio de la iglesia, porque antes los pastores vivían en la iglesia, aquellos que tienen varios años. Y como yo soy hijo de pastor, muchas iglesias fueron mi casa y todavía las recuerdo con mucho cariño. Así que yo recuerdo que cuando era niño y asistía a la escuela sabática, que muchas veces se hacía en mi pieza o en la sala de mi casa, porque no había lugar en la iglesia, así que la casa del pastor muchas veces eran las dependencias de los niños. Recuerdo haber aprendido un canto que decía así: el hombre prudente su casa construyó, el hombre prudente su casa construyó, el hombre prudente su casa construyó, en la roca construyó. La lluvia cayó y el agua ascendió, la lluvia cayó y el agua ascendió, la lluvia cayó y el agua ascendió, y la casa no cayó. Y a diferencia de este canto, estaba la segunda estrofa. El hombre insensato su casa construyó, el hombre insensato su casa construyó, el hombre insensato su casa construyó, en la arena construyó. La lluvia cayó y el agua ascendió, la lluvia cayó y el agua ascendió, la lluvia cayó y el agua ascendió, y la casa seca. Y todos nos tirábamos al piso. Cayó. Y nos caíamos todos al piso. Y lo que más nos gustaba del canto era caernos al piso. Cuando en realidad lo más lindo del canto es habernos quedado sobre la roca. Pero qué paradoja. Lo más lindo del canto era tirarse al piso, era que la calle se cayera. Hermanos queridos, desde que uno es niño, va colocando en su cabeza, y aquellos que de alguna forma nacimos en la iglesia, uno va descubriendo que a medida que va pasando el tiempo y los padres hacen su tarea, las maestras de escuela hacen su tarea, las maestras de la escuela sabática hacen su tarea, el pastor desde el púlpito hace su tarea, la sociedad de jóvenes, el club de conquistadores, todos los elementos de la iglesia van construyendo en la mente infantil que la iglesia en la que pertenecemos es una iglesia bíblica. Bíblica porque trata de vivir a la altura de lo que Dios establece. Yo no sé si alguna vez yo les conté cuando yo me quise bautizar. Cuando yo me quise bautizar, lo cuento por aquellos que no escucharon, le dije a mi papá: papá, me quiero bautizar porque mi hermano se va a bautizar, así que yo también me quiero bautizar. Y me dice: no porque no es lo mejor que te bautices porque el otro se bautiza. Vos te tenés que bautizar porque amás a Jesús. Sí, yo amo a Jesús, yo me quiero bautizar. Sí, pero no fue lo primero que me dijiste. Así que primero vamos a estudiar la Biblia y después vamos a ver si estás en condiciones de bautizarte. Así que empecé una serie de estudios bíblicos con mi papá. Era el pastor de la iglesia. ¿Quién mejor que él me podía dar los estudios bíblicos? Así que fijamos un día, fijamos una hora, y ese día y esa hora yo tenía que estar para el estudio bíblico.
Así que estudié la Biblia con él y cuando terminé de la serie de estudios bíblicos, dije, bueno, papá, ya estoy listo, yo contesté todas las hojitas, ya tengo todo listo, yo me quiero bautizar. No, todavía te falta algo. Y dice, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? Digo, te falta que descubras cuál es la iglesia que cumple con la palabra de Dios. Yo ya lo sé. Y le digo, ¿y cuál es? Me pregunta mi papá. Y la iglesia adventista. Ajá, y decime, ¿y vos lo comprobaste cómo? No hace falta, yo ya lo sé, todo lo que estudiamos está en la Biblia, así que la que cumple lo que dice la Biblia es la iglesia adventista. ¿Y no fuiste a preguntar a otra iglesia a ver si también la cumple? No. Bueno, ahí tenés tu Biblia, a visitar todas las iglesias. Perdón, papá, ¿vos me estás diciendo que yo me tengo que ir a otra iglesia? No, me dice, no te digo que te vayas a otra iglesia, simplemente te estoy diciendo que vayas y le preguntes a cada pastor de la iglesia de esta ciudad si cumple con la Biblia. Y allá con 10 años, un día miércoles, me fui al culto de una iglesia que está en el Boulevard de Santa Rosa La Pampa, de paso les digo la ciudad, y me senté y nadie me dijo si estaba bien, si estaba mal. Yo agarré y me senté en la última fila de la iglesia. Y cuando el que predicaba era el pastor, justo predicó acerca de la inmortalidad del alma. Así que cuando terminó de predicar, dice, ¿hay alguna pregunta? Y allá atrás se levantó una manito de un nene de 10 años. Yo le dije, usted predicó acerca de esto, y le hice un resumen de lo que había predicado. Ah, qué chico inteligente. Sí, pues no sabía lo que venía atrás. Y tengo una pregunta. Digo, ¿por qué usted predica mentiras cuando en la Biblia dice esto? Y le tiré todo lo que la Biblia dice. Acto seguido, 2 diáconos me sacaron de los bracitos para afuera, así. Para afuera. Hermanos, me visité todas las iglesias de Santa Rosa en el año 70, 69 mejor dicho. De todas me sacaron del brazo. Capaz que mi método no era muy democrático, no era muy diplomático. Pero yo iba con lo que decía la Biblia. Hasta que volví a mi padre y le dije, papá, ahora sé cuál es la iglesia que solamente predica la verdad y trata de vivirla. Y hermanos queridos, desde ese entonces en adelante, estudié más la Biblia, fui a la universidad para prepararme para el conocimiento bíblico, no porque vaya a descubrir algo que la iglesia está predicando mal, sino para poder explicarla mejor y de una forma más sencilla. Pero en mi mente infantil, como en la mente infantil de todos los niños, uno va creciendo en el conocimiento y se va dando cuenta que la iglesia en la que asiste es la iglesia que cumple con las verdades bíblicas. Pero déjenme decirles que el hecho de conocer las Sagradas Escrituras al derecho y al revés no nos libra de la crisis. Porque en la vida de todo hijo de Dios hay crisis. Y si no, empecemos a estudiar los grandes hombres de Dios y van a ver que cada uno tuvo su crisis. Empezando por Moisés y terminando en Juan. Cada uno con diversas crisis.
Es crisis doctrinales, crisis existenciales, crisis de relación, crisis, distintos tipos de crisis. Quisiera simplemente afirmar lo que canté, para aquellos que creían que no iba a ser una parte musical, José. En Mateo el capítulo 7, pero hay niños en esta iglesia que lo hacen muchísimo mejor que yo, como Maite. Gracias, Maite. Gracias por tu canto. Mateo el capítulo 7, los versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. De aquí estaba sacado el canto. Canto que yo vi que todos cantaban. Por favor, Rosana, que no dejen los chicos de aprender este canto. Porque creo que es la música la que ayuda a entender muchos de los mensajes bíblicos. Y este es un canto que queda, sin duda los cantaban los más grandes, así que me imagino que lo deben haber aprendido cuando iban a la escuela sabática de niños. Así que alabado sea el Señor por esto. Y hermanos, a veces, rápidamente como en la Biblia se hace referencia a que Cristo es la roca, y yo estoy edificando sobre la roca, pero la lluvia, los vientos, todo cayó sobre esa casa que estaba edificada sobre la roca. O sea que los que estaban edificados sobre la roca y los que estaban edificados en la arena, los dos recibieron los vientos y la lluvia de las crisis. Yo tuve el privilegio de ser pastor de Carlos Paz. Y hay hermanos, yo recuerdo la casa de un hermano, que estaba no solamente edificada sobre la roca, sino que una de las piezas de las nenas estaba adentro de la roca. Maravilloso. Y yo siempre que lo visitaba le decía, hermano, usted no va a tener problemas con los vientos o con las lluvias. Porque uno estaba en la casa y cuando salía al balcón, uno veía que la casa estaba sobre la roca. Y abajo, toda una serie de escaleras hasta llegar abajo de todo donde estaba el auto. Interesante esa casa, nunca me la voy a olvidar. Es lindo tener edificada la casa sobre la roca, pero también conozco que en la zona de Cosquín, y los que conocen Córdoba y conocen Cosquín, saben que el río Cosquín es un río ancho. Tendrá en algunos sectores 50 metros, 60 metros, en algunos 80 metros. Y a veces, como me tocó ver a mí, uno puede cruzar el río saltando de piedra en piedra a la otra orilla. Porque es tan poquito el hilito de agua que baja de las altas cumbres que a veces uno puede pasar del otro lado sin mojarse. Pero cuando viene el momento de las lluvias, ese río de 50 metros se transforma en un río de 200 metros de ancho, que se arrastra casas rodantes, animales, autos y todas aquellas casas que están a la vera del río y que hicieron su casa a la orilla del río. Eso también lo vi. Y el ímpetu de la crisis se llevó la casa.
Hermanos queridos, cuando nosotros aplicamos esto a la vida espiritual, pasa exactamente lo mismo. En la iglesia va a haber momentos de crisis, pero quiero repetir un concepto que dije los otros sábados anteriormente a este, cuando hablaba de la crisis. Hermanos, la iglesia adventista no entra en crisis. Los que entran en crisis son algunos de sus miembros, pero la iglesia no entra en crisis. Puede haber una voz que se levanta distinta, una voz que dice algo distinto, que opina algo distinto. Puede haber un grupo de personas que opinen algo distinto, pero la iglesia va marchando junta, va marchando unida. La iglesia no entra en crisis. La que entra en crisis son algunos de sus miembros. Y digo esto por los movimientos divisionistas o movimientos independientes que puede haber en algunas esferas de nuestra iglesia, más comúnmente en las iglesias del norte. Cuando digo del norte estoy hablando de América del Norte, de grupos que consideran que la iglesia no está cumpliendo con lo que debe cumplir, entonces se forman distintos ministerios independientes y ellos de su propio bolsillo van cubriendo y van sosteniendo este movimiento. Nosotros, aquí en la Argentina, hace algunos años atrás, tuvimos lo que se llamó, muy mal llamado, pero se lo llamó así, el movimiento de la justificación por la fe. Y digo mal llamado porque es una doctrina preciosa de la Biblia que se lo identificó con un grupo de un movimiento independiente. Y muchos hermanos de iglesia se fueron de la iglesia haciendo oído a este grupo de la justificación por la fe o el mensaje del tercer ángel. Personalmente me tocó sufrirlo, vivirlo y sufrirlo, y me tocó cerrarlo al tema. Me tocó vivirlo cuando era pastor de Carlos Paz y hasta allí llegó un grupo de personas con el deseo de predicar esto y produjeron en la iglesia un cierto revuelo. Y me tocó cerrarlo cuando fui pastor de Lomas de Zamora y tuve que juntarme con toda la iglesia del mensaje del tercer ángel para cerrar el tema a nivel asociación y a nivel iglesia, por pedido del presidente en ese momento, el pastor Bruno Razo. Así que pude ver a este movimiento cómo se fue, cómo creció y cómo se deshizo en las arenas de la historia. Muchos de ellos, gracias a Dios, hoy están nuevamente en la iglesia adventista. Pero pareciera que hay ciertos movimientos en los que la iglesia tiene que empezar a tomar ciertas decisiones. Por eso lo que conté estaba en el pasado. Y para el futuro, ¿cómo se ve el futuro? Hermanos, el futuro en realidad pareciera que aquí en la Argentina no va a tener demasiados adeptos, pero uno de los graves crisis que la iglesia estuvo evaluando y lo sigue haciendo hasta ahora, incluso con algunas intervenciones administrativas, fue con este movimiento independiente del Espíritu Santo. Y
Hay personas que entienden que debiera cambiarse la doctrina con respecto al Espíritu Santo. Y el que lidera todo esto es un ex hijo de un pastor de acá de la iglesia de Morón. O sea que no está muy lejos nuestro la situación. ¿Por qué digo esto? Porque las buenas intenciones no alcanzan. Hay personas siempre con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no significan que sean verdad o que estén en lo correcto. Probablemente no está lejos el tiempo en que dirigentes de la iglesia, pastores, ancianos, miembros de la iglesia, tendrán que confrontarse con crisis y que tendrán que tomar posiciones de alguna forma para proteger a la iglesia de los embates del enemigo. Y la pregunta es, ¿qué magnitud tendrá esa crisis? En primer lugar, las razones y por qué se produce la crisis. La mensajera del Señor nos dice que básicamente la crisis se produce por defectos de doctrina o por aspectos de doctrinas. Cuando vi el zarandeo, dice ella, por la instrucción de falsas doctrinas, estos lectores superficiales no estaban anclados en ningún lugar. Son como las arenas movedizas, se deslizan a cualquier posición para acomodarse al contenido y de sus sentimientos de amargura. Hermanos, ¿qué pasa en nuestra iglesia cuando hay alguna persona que siente que tiene nueva luz? Ustedes saben perfectamente que nosotros creemos como iglesia que la verdad es progresiva. O sea, nosotros no tenemos una doctrina estancada. Hace poco tiempo atrás la iglesia descubrió o redescubrió la doctrina de los dones espirituales. Esto es nuevo en nuestra iglesia, no crean que lleva muchos años. Y la iglesia aceptó lo que un pastor dijo, lo estudió y después lo aprobó en Congreso de la Asociación General y hoy la iglesia lo tiene como doctrina. Como uno de los puntos fundamentales de la creencia de la fe adventista. Hermanos, ¿cuáles son los pasos? Si usted cree que tiene luz nueva, lo que usted tiene que hacer es exponer su doctrina frente a la junta de la iglesia. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Y dejar que la junta de la iglesia estudie el tema. Si la junta de la iglesia ve que esto es una postura que hay que seguir adelante, la junta de la iglesia elevará una nota y presentará este tema en la junta de la asociación. Y la junta de la asociación, si ve luz, lo presentará en la junta de la unión. Y si la unión ve luz, lo presentará en la asociación general. Y la asociación general lo presentará en el Congreso de la Asociación General. Y cuando se vote, es palabra que Dios está enviando a su iglesia. Estos son los pasos correctos. Ahora, si en cualquiera de estos trayectos se frena por alguna razón de contenido o por alguna razón que puede haber, nosotros tenemos que aceptar que Dios dirige a su iglesia a través de un cuerpo colegiado. Entonces no hay crisis. Pero cuando una persona no acepta que sus ideas sean observadas, entonces empiezan las raíces de amargura y empiezan las luchas y empiezan a predicarse en lugares independientes y entonces esa persona empieza a ganar adeptos. Y así la iglesia se divide. Simplemente porque no se acepta el pensamiento a nivel iglesia.
Y estos sentimientos de amargura porque no se aceptan sus ideas, trae como colorario la separación y tratar de enseñársela a otros, o sea, tratar de ganar apóstoles, tratar de ganar discípulos. Y saben que es muy tentador tener un club de fans, es muy tentador. Porque el mundo tiene club de fans, los artistas tienen club de fans, los grandes personajes tienen. Y hoy, ¿saben cómo se da? Hoy está la batalla si en el Twitter tengo más seguidores o menos seguidores. Y entonces ahí está la lucha, ¿no? El que sigue tiene 2 millones de seguidores, 50 millones de seguidores. Y entonces cuanto más seguidores, más poderoso la persona se siente. Porque sin tantas personas están leyendo sus mensajes. Es tentador que tantas personas... Si yo le preguntara a los chicos, ¿cuántos chicos te siguen? Y si yo tengo tantos seguidores, diría uno, y yo tengo tanto. ¿Por qué? Porque eso hace al ego, a la suficiencia propia, eso fomenta el orgullo personal. Y hermanos queridos, es tentador saber cuántas personas lo siguen a uno. Y el enemigo de Dios utiliza este argumento, ¿para qué? No solamente para captar el corazón de aquel, entre comillas, líder, sino para enganchar o engatusar o para atraer a personas desprevenidas de las sutilezas satánicas. Dice en Evento de los Últimos Días, página 180, el enemigo presentará falsas doctrinas, como que no existe un santuario, y este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Y el ejemplo que viene a mi memoria y que tengo apuntado aquí es el tema de Desmond Ford. El tema de Desmond Ford estuvo en el pináculo de la discusión teológica cuando yo hacía teología, cuando yo era estudiante de teología. El pastor Ford, un hombre, un catedrático australiano de agudeza mental, uno de los teólogos más grandes de la iglesia. Un día lo invitaron a predicar en la iglesia de la Universidad de Avondale y se despachó con que en el cielo no hay santuario. La junta de iglesia del colegio lo agarró de las pestañas. Dijo, Pastor Ford, aquí en la junta usted tiene que exponer sus doctrinas. Esto de que en el cielo no hay santuario, acá. Y el pastor Ford lo expresó. La junta elevó una carta a la asociación. La asociación elevó una carta a la unión a la asociación general. Y se estableció un comité de 300 teólogos que estudiaran la doctrina del santuario. Y la conclusión fue que el doctor Ford estaba equivocado. Y en la última reunión, allí en Denver, Colorado, que se tuvo, se le pidió por favor al doctor Ford que reviera su postura teológica. Y el pastor Ford no quiso. Tuvo que ser desglosado como miembro de la iglesia. Yo pregunto, hermano, en una mente de tanta agudeza, un hombre acostumbrado al estudio, a la metodología, un hombre capaz de entender diversos idiomas, ¿cómo Satanás pudo poner en la mente de esa mente privilegiada la idea de que no había un santuario? No lo sé. Lo único que sé es que lo logró. Y si lo pudo lograr con esa mente, también la puede lograr con la nuestra. Porque no digo que seamos inferiores, pero él tenía algún conocimiento que nosotros no tenemos. Y hermanos queridos, así se establece la crisis.
la crisis teológica. Hay diversas crisis. La crisis, por ejemplo, de Denver, Colorado, con David Koresh. Otro de los grandes hitos de la historia criminalística estadounidense. David Koresh fue un miembro de la iglesia que por tener ideas especiales, la iglesia tuvo que desglosarlo como miembro de iglesia y dejar de pertenecer a la iglesia. Y cuando en el rancho de Waco, Texas, en Colorado, aquella mañana el ejército asaltó el rancho de David Koresh, había 2 estudiantes de teología, uno del colegio de Inglaterra y el otro del colegio de Australia. Allí, en ese lugar, que murieron en ese lugar. Y yo pregunto a esos estudiantes capaces de estudiar las profundidades bíblicas, ¿cómo pudieron aceptar que Dios le había enviado a David Koresh un mensaje que podía tener 16 esposas y 60 concubinas? ¿Cómo puede caber en la mente de una persona que se está preparando para escuchar la voz de Dios, escuchar semejante barbaridad? Sin embargo, en ese lugar había 2 estudiantes que aceptaron esas propuestas. Hermanos queridos, la crisis se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier mente. Que no se deje guiar por la presencia del Espíritu Santo, rompiendo la unidad de la iglesia en estos tiempos. Hace momentos atrás, en la lección de la escuela sabática, estudiamos lo que es la contemplación de la vida de Cristo. Cómo debemos disciplinar nuestra mente para dedicar tiempo a la contemplación de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. ¿Cómo debemos hacer para que las escenas de la vida de Cristo nos vayan permeando de alguna forma y vayan cambiando nuestras ideas, vayan cambiando nuestros pensamientos, vayan cambiando nuestro accionar? Pero como no dedicamos tiempo al estudio de la Biblia y no dedicamos tiempo a la contemplación, nuestra vida es una vida light. Una vida light que va en contra de la unidad de la iglesia. Creo que hay un punto que nosotros debiéramos, y quizás el último que presente en esta mañana, aunque hay varias cosas que podría mencionar, pero el tiempo se ha ido rápidamente. Hermanos queridos, un movimiento que se desequilibra, que se desbalancea, se desequilibra fácilmente. Repito, una iglesia, un movimiento que se desbalancea, pierde el equilibrio rápidamente. Cuando nosotros hacemos mucho hincapié solo en lo que Cristo hace en nosotros, sin la opción de que yo tengo que abrir la puerta, es un movimiento o una idea desbalanceada. Porque fíjense lo que dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, el balanceo está entre escuchar y hacer, no solo escuchar.
Si nuestra vida solamente se limita a escuchar y a no practicar lo que la Biblia dice, hermanos, nuestra vida es una vida desbalanceada y desequilibrada espiritualmente. Llegará el momento, hermanos, seguramente de la crisis, porque como dije al principio, en todo momento nosotros pasamos por momentos de crisis. Y tengo acá los ejemplos de Walter Reed y otros que por tiempo no los voy a expresar. Pero llegarán momentos en nuestra iglesia que aquel que no sepa dónde está parado o dónde tiene asentados sus pies será presa fácil de las artimañas de Satanás. O mis pies están asentados sobre la roca o mis pies están asentados sobre las arenas movedizas del pecado. O mi vida está fundamentada en Cristo y en su palabra, o mi vida está fundamentada en dichos y en propuestas satánicas, sutiles, que tratan de destruir mi vida y alejarme de mi Señor. El zarandeo, descrito en las Sagradas Escrituras, es un evento que todavía está en el futuro, que está predicho y que seguramente tendremos que pasar como iglesia. Pero hay una cita que me llama poderosamente la atención que dice así: el permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Y esto todavía está en el futuro. Yo les dije esta mañana en la lección de Escuela Sabática de Jóvenes allá arriba, que aquella persona que estudió la lección de esta semana y que fijó su atención en la contemplación de la vida de Cristo, no tiene excusa para decirle al Señor cuando el Señor venga: yo no lo sabía, no sabía cómo crecer espiritualmente, no sabía cómo fortalecerme espiritualmente. Hermanos queridos, nuestra iglesia será zarandeada. Pero la iglesia no entra en crisis. Los que entran en crisis somos nosotros. Y no me gustaría ver a ninguno de mis hermanos fuera de la zaranda. No puedo decir no me gustaría ver a mis hermanos zarandeados, porque eso no depende de mí. Seremos zarandeados como a trigos. Pero lo que sí me gustaría es no ver a ninguno de mis hermanos fuera de la zaranda, desechado por la crisis, desechados por el zarandeo. Pero hay una cita que me alienta y me fortalece y yo quiero leérselas. Compañías enteras del ejército del Señor se pasarán al ejército enemigo. ¿Escucharon esto? De nosotros, dice,
Compañías enteras del ejército del Señor se pasarán al ejército enemigo. Y compañías del ejército enemigo se pasarán al ejército del Señor. Porque la iglesia adventista, la iglesia laodicense, la iglesia del último tiempo, es una iglesia triunfante. No es una iglesia que se desmorona. No es una iglesia que se pierde en el pecado. No es una iglesia que está fuera de la zaranda. Es una iglesia que será zarandeada, seguramente, pero seguramente será victoriosa. Porque la palabra de Dios lo dice. Y en ese momento, la unidad de la iglesia será fundamental para ayudarnos a mantenernos dentro de la zaranda, para mantenernos y ayudarnos en el conocimiento pleno de la verdad bíblica, para mantenernos unidos de nuestra fe en el único que nos puede salvar, nuestro Dios. Dios nos bendiga.